Queridos hermanos, este pasaje que vamos a comenzar a ver en la tarde de hoy, Génesis 9, del 1 al 17, trata sobre la renovación del mandato de la creación de parte de Dios. La alianza que Dios hizo con Noé, con sus descendientes, con todos los animales y con toda la tierra. Y las medidas que Dios tomó para garantizar la preservación y la continuación de la vida sobre la tierra. Después de que el diluvio cesó y que había destruido todo lo que tenía vida encima de la tierra, o lo que tenemos aquí entonces es la continuación de la historia del diluvio conforme a lo que vimos ya en los mensajes anteriores. Vimos cómo la ira de Dios se derramó sobre la humanidad por causa de sus pecados y especialmente por la mezcla de esos dos linajes, el de Set y los descendientes de Caín. Se habían mezclado el uno con los otros. Vimos cómo Dios tuvo misericordia de una familia, la que Él escogió de forma soberana, por pura gracia, a Noé y a sus hijos, a quienes dio la orden de construir un arca para su salvación. Vimos cómo Dios, después de pasar 40 días y 40 noches con grandes tempestades, torrentes, inundaciones de aguas que cubrieron y mataron por ahogamiento a todos los seres vivos, Dios entonces se acuerda de Noé y su ira contra la humanidad se abate, se enfría y hace que las aguas comiencen a retirarse de forma gradual, lentamente. Y ese proceso duró 1 año, hasta que Dios manda a Noé salir del arca juntamente con su familia y todos los animales que estaban allí. Y Dios renueva el mandato de la creación con los animales. Lo vimos la semana pasada. Les dice a los animales lo mismo que les había dicho cuando los creó por vez primera allí en el huerto del Edén. Que se multipliquen y que llenen la tierra, como les había dicho antes del diluvio. Y Dios acepta ese primer sacrificio, ese primer culto que Dios dedica a Noé en la nueva tierra, como vimos la semana pasada. Un culto hecho sacrificando por medio del holocausto animales puros y quemados completamente sobre el altar. Y Dios dice en su corazón que no iba a destruir nunca más el mundo de esa forma. ¿Os acordáis, verdad? Porque si no, Él tendría que estar destruyendo el mundo cada 10 generaciones, porque Dios nos dice en su palabra que el corazón del hombre es malo continuamente. Por lo tanto, ese remedio de destruir a la humanidad no iba a arreglar el corazón del hombre. Tenía que ser arreglado desde la raíz, como dijimos, con esa llegada de aquel que vendría a pisar la cabeza de la serpiente. Ese sí que arreglaría las cosas de forma definitiva. Y ahora Moisés, el autor del libro del Génesis, registra los hechos que vinieron a continuación en la secuencia, en el orden lógico. Aquí vamos a ver las órdenes que Dios le dio a Noé para la organización del nuevo mundo ya purificado por las aguas del diluvio. Y son 4 ordenanzas las que encontramos en este pasaje, desde el versículo 1 al 17. Vamos a ver las 3 primeras, no nos va a dar tiempo a ver todo. Nos vamos a quedar en el verso 7. Varias de ellas ya repiten lo que Dios había dicho en la creación. Las órdenes y orientaciones que Él había dado a Adán se vuelven a repetir, de manera que Noé, hermanos, no deja de ser, por decirlo así, un nuevo Adán, un nuevo comienzo, un tipo de Adán que funciona como la nueva cabeza de la humanidad. Y no podemos dejar de ver un paralelismo entre uno y el otro, ¿verdad? Entre estos dos relatos. Son muy similares. Pero tenemos cosas nuevas también aquí que Dios añadió. Cosas para el nuevo mundo. Nuevas enseñanzas son introducidas, como vamos a ver. Y la primera la encontramos en el versículo 1. Dios renueva la orden para que el hombre se multiplique sobre la tierra. Le vuelve a dar la misma orden. Esta es la misma orden. Dice el versículo 1, Génesis 9. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Como ya hemos visto, hermanos, Dios ya había hecho eso con los animales cuando salieron del arca. Les dio la misma orden a los animales que a los hombres. Allí en el capítulo 8, versículo 17, Dios les ordenó lo mismo a los animales. Pero ahora Dios se dirige especialmente a Noé y a sus hijos. Y Dios les da el mismo mandato que le había dado a Adán cuando lo creó, como leemos en Génesis 1:28,
que Adán debería, juntamente con su esposa, multiplicarse y llenar la tierra y ocuparla completamente. Y aquí ahora Dios bendice a Noé y a sus hijos. Nos está recordando el pacto, la alianza que Dios tenía con Noé y la bendición que Dios tenía con Noé era extensiva también a su familia. Dios entonces bendice a Noé y a sus hijos y determina con ellos tres cosas, parecidas pero un poco distintas. Que ellos fuesen fecundos, en el verso 1, ¿verdad? O sea, que ellos fuesen fértiles, fecundos, que tuviesen muchos hijos, en otras palabras. En segundo lugar, que ellos se multiplicasen. O sea, que el número de seres humanos debía de crecer exponencialmente, cada vez más y más sobre la tierra. Y en tercer lugar, que ellos llenasen toda la tierra, que se esparciesen sobre toda la tierra y así la ocupasen. La renovación de este mandato, y específicamente esta orden para Noé y sus hijos, implica necesariamente lo siguiente: que ellos deberían de crear una sociedad, que ellos deberían de establecer una cultura, que deberían investigar, estudiar la creación, que deberían de conocerla y usarla para el bien de la raza, que deberían de preservar y promover el conocimiento de Dios, preservar la esperanza de la venida del Hijo de la Mujer, que habría de aplastar la cabeza de la serpiente, y preservar el verdadero culto a Dios. Todo eso está implícito en esta orden dada por Dios a Noé y a sus hijos para que ellos se dispersen, que la humanidad ocupase toda la tierra. Esa orden, hermanos, va a dar origen a la cultura, al surgimiento de culturas, de civilizaciones a lo largo y ancho de este mundo, el conocimiento, el surgimiento de la ciencia y el conocimiento, el estudio de la naturaleza y de sus leyes que la gobiernan, lo que conocemos como tecnología, ¿verdad? Que es el empleo de todas esas leyes y esos conocimientos en beneficio de la raza humana para que pueda prosperar, multiplicarse y crecer sobre la tierra. Esta es la primera ordenanza que Dios establece y Dios quiere que la humanidad en el nuevo mundo se disperse y domine la tierra. Eso es lo que Dios quiere. La segunda ordenanza, en los versos 2 al 4, ahí Dios establece el dominio del hombre sobre el resto de la creación. Dice allí, verso 2, el temor y el terror de ustedes, los hombres, estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Se refiere allí en el huerto del Edén, ¿verdad? Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Esta es la segunda ordenanza y tiene que ver con el restablecimiento del dominio del hombre sobre los seres vivos, los animales. Y hay 4 aspectos sobre esta ordenanza que quisiera destacar con vosotros, hermanos. Primero, Dios dice que va a inculcarle a los animales y en las aves el miedo, el pavor a los hombres. Cuando al principio Dios creó todas las cosas y les dio al hombre dominio sobre toda su creación antes del pecado, ese dominio era basado en el amor, no en el temor como ahora. Y era basado en que el hombre era el representante de Dios sobre la tierra. Pero ahora ese dominio, hermanos, sería diferente, estaría basado en el temor y el miedo que los animales tendrían o pasarían a tener al ser humano, el miedo de los animales hacia el hombre. Lo que nos lleva al segundo punto, el segundo aspecto de este mandato, cuando al final del verso 2 Dios dice que va a entregar en la mano de Noé, dice, y de sus hijos todos los seres vivos. Todo lo que se mueve en la tierra, todo lo que se mueve en el mar, va a ser entregado a Noé y a sus hijos, como resultado de ese temor que Dios habría de colocar en los seres vivos. El hombre entonces pasaría a dominar sobre toda la creación de Dios. No es que el hombre pasaría, él ya estaba haciendo eso, ¿verdad? Pero ahora, en el nuevo mundo, todo había sido destruido y el antiguo orden había pasado. Y Dios está reconstruyendo de nuevo, por así decirlo, y Él restablece ese dominio, hermanos, una vez más. Solo que ahora está basado, como dije antes, en el temor y el terror
que los animales le tendrían al hombre, recordando que esa es la situación en la que vivimos hoy, ahora, en el mundo actual. Este mundo fue marcado por el pecado y sigue marcado por el pecado. Después de la caída, esta es la condición en la que el mundo se encuentra. El mundo es un mundo todavía caído, donde el pecado todavía está presente. En la primera creación no había pecado. No había. Al principio de todo no había pecado. El dominio del hombre sobre los animales era hecho de otra forma. Sin embargo, ahora es el miedo, hermanos. El miedo y el pavor de los seres vivos hacia el hombre. Esa es la base de ese temor. Y cuando Dios dice que va a entregar todo lo que se mueve en las manos del hombre, se está refiriendo al hecho de que el hombre puede entonces usar la creación para su beneficio. Puede domesticar, puede usar animales como el caballo, camellos, bueyes, etc. Los animales salvajes se apartarían de los hombres, huirían para los bosques u otros lugares por causa del miedo que sentirían hacia ellos. Eso es lo que ocurrió entonces y lo que sigue ocurriendo ahora. Hay animales domesticados que el hombre ha conseguido domesticar y otros que siguen siendo animales salvajes. El tercer aspecto de esta ordenanza, y aquí encontramos una novedad con respecto a la creación, es que Dios le da todo lo que se mueve y vive, ¿para qué? Para alimento al hombre. Versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Aquí Dios se está refiriendo al jardín del Edén, donde Dios había entregado todos los vegetales para alimento del hombre, ya fueran hortalizas, cereales, frutos, todo eso es lo que comía el hombre. Ahora Dios está entregando los seres vivos para que el hombre se pueda alimentar. Y esa debe ser una de las razones por que los animales le tienen miedo al hombre, ¿no? Porque saben que ahora son su comida. Tal vez. El hombre entonces aquí es autorizado a criar animales para el matadero, animales como bueyes, ovejas, criarlos, engordarlos y llevarlos al matadero y comerlos. Y también le estaba permitido cazar y comer animales puros, como venados, antílopes, gacelas y muchas clases de peces. No todas, pero muchas clases de peces, los que tenían escamas, podían ser comidos. Eso significa que solamente después del diluvio, Dios autorizó al hombre a comer carne. No quiere decir que no lo hubiesen comido antes. Quiere decir que si hacían eso, no era porque Dios lo hubiese autorizado. Pero yo estoy casi completamente seguro que los descendientes de Caín sí comerían carne y harían cosas, de hecho hicieron cosas mucho peores, ¿verdad? Solamente ahora aparece la autorización para que el hombre cace animales, para que críe animales para el matadero y que use de esa carne como parte de su dieta. Oficialmente, hasta aquí el hombre vivía de los productos que el campo producía, de las frutas, los cereales, de aquellas cosechas que la tierra producía. De eso se alimentaba el hombre. Buena parte de los estudiosos aseguran que había consumo de carne también antes de esos días, pero era un consumo que no era autorizado por Dios. No tenemos forma de saber esto con total seguridad, no lo tenemos porque la Biblia no nos lo dice, Pero lo que nos interesa es saber que ahora, a partir de este momento, el hombre tiene el permiso de Dios para hacer eso, para poder comer carne, a partir de ahora. Y la razón por la cual Dios hace eso es una razón evidente, ¿verdad? Ese permiso fue dado porque habría un tiempo en que la tierra tardaría en producir ese sustento para Noé y su familia. La tierra todavía no estaba preparada para la siembra y la siega. Acababa de pasar por un proceso de desastre, una calamidad sobre la tierra, todo estaba alterado. Y hasta que la tierra comenzase de nuevo a producir y a dar cosechas, faltaba todavía un tiempo, no sabemos cuánto, pero sí, faltaba un tiempo. Es verdad que las plantas ya empezaban a brotar, la paloma trajo una hojita de olivo verde en su pico, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos que la vegetación estaba volviendo al mundo, a llenar la tierra también. Pero todavía llevaría bastante tiempo hasta que las primeras cosechas, hermanos, se llevaran a cabo y Dios había dicho que todo volvería a funcionar. Esa es la promesa que les había dado en el capítulo 8, versículo 22, cuando le dijo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega,
el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y eso permanece hasta hoy, hasta nuestros días. Pero el tiempo de sembrar aún faltaba un poquito, hasta que la tierra se ajustase, ¿verdad? Y sometido a la regularidad de estas estaciones, la siembra y la siega, Noé al salir del arca no tendría que comer. No tendría que comer. Entonces, una de las razones que encuentran los estudiosos, y es solamente aquí en donde Dios da permiso para que Noé coma animales, es porque él necesitaba ya algo que llevarse a la boca. Con todo esto, Dios va a hacer una restricción a este consumo de carne, hace una restricción. Por eso os hablaba esta tarde de la importancia de la sangre. Dios hace una restricción y es esta, versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué es lo que esto implica, hermanos? Ahora Dios le dice a Noé, mira, ahora puedes cazar, puedes criar animales para el matadero, todo eso lo puedes hacer, pero no podrás comer animales con su sangre. Eso exigiría que los animales, antes de ser comidos, deberían de ser desangrados. Deberían de ser sacrificados de forma que su sangre fuese primero derramada sobre la tierra como si fuese agua. Y esa es la expresión que vamos a encontrar más adelante en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 16, cuando esa ley es puesta en marcha. Eso significa que los animales no podrían ser muertos apaleados, ni por estrangulamiento o asfixia, porque de esa forma la sangre del animal quedaba dentro de su cuerpo. En ambos casos, la sangre permanecía dentro de los animales. Los animales deberían de ser desangrados. Su sangre debería de correr sobre la tierra. Por eso se les cortaba la yugula, se les colgaba por las patas para que se desangrase completamente el animal. O se les ponía encima de una piedra, en esta forma, para que la sangre corriese hacia el suelo. Eso significa también que no podrían comer animales que hallasen muertos, porque habrían muerto con su sangre dentro. Un animal que muere en la naturaleza, muere con su sangre dentro. Y esta era una prohibición a comer sangre de cadáveres, carroña, cuya prohibición casi no era necesaria, porque comer carroña, esto ya tenías que estar desesperado, ¿verdad? Ellos no podrían comer animales muertos que se encontrasen en el campo. ¿Y cuál era el propósito, hermanos? ¿Cuál era el propósito de Dios con esta prohibición? Porque todo tiene un objetivo, ¿verdad? Aunque no está declarado aquí todavía, podemos desprender algunos puntos por lo que vemos a lo largo de la Biblia. La luz de la Biblia nos trae sobre esto, al conocer el resto de lo que enseña la Escritura, podemos traer esta luz aquí, sobre este punto, ¿no? En primer lugar, había una razón natural que nos parece evidente, hermanos. Al prohibir comer animales con su sangre, que es la vida, la prohibición era impedir comer esos animales que estuviesen todavía vivos. El animal tenía que estar muerto, bien muerto y desangrado. Tú ves a veces documentales, ves escenas de cocodrilos, leones que se comen a los animales y todavía están vivos, se lo están comiendo. Lo cual sería salvajismo, una crueldad comerse a un animal vivo. El animal está vivo y lo estamos comiendo. Y esto nos muestra, hermanos, el amor de Dios por la creación, una vez más, el amor de Dios por la creación. Dios había entregado la creación en las manos del hombre, pero Dios está limitando, porque Dios no quiere actos de crueldad, de salvajismo, no los quiere. Por lo tanto, existe una razón natural, que es evitar la violencia, el salvajismo y la crueldad innecesaria. Pero, sin embargo, ¿sabéis? Existe una razón superior, que es una razón teológica. Dios quería preparar a Noé y a sus descendientes para poner en valor la sangre, como siendo la vida, y eso abriría el camino para instituir la pena de muerte, como veremos más adelante, que será la tercera ordenanza que está en este texto y que vamos a ver dentro de poco. Por lo menos la vamos a comenzar a ver. Porque muchos dicen, ¿cómo puede ser que Dios es amor, instituya la pena de muerte? Sí, hermano, sí. El Dios de la Biblia revela esto de forma clara y evidente. Entonces Dios comienza dando valor a la sangre porque quiere inculcar en el corazón de Noé y de sus descendientes la preciosidad del valor de la sangre.
Más adelante, hermanos, la sangre va a tener un lugar especial en el culto a Dios, desarrollado a través de las leyes mosaicas. Y solo quiero leer aquí ahora, ¿verdad?, para traer un poco más de luz, Levítico 17, del 10 al 14. Y recordaros una vez más, hermanos, que cuando los israelitas escuchan esta historia de Moisés, que está contando aquí, ellos ya tenían información respecto a la ley de Dios y la ley de estos sacrificios, ya los conocían, de lo que ellos podían comer, de lo que no podían comer y de cómo se deberían de ofrecer determinados sacrificios de animales. Dice allí Levítico 17:10, el título de nuestras Biblias es Prohibición de comer sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel, dice el texto, de los extranjeros que moran entre ellos, comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer que expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiera será cortado. Cortado es separado, sino muerto. Hermanos, cuando Dios le dice a Noé aquí que no debería de comer la carne con su sangre, Dios está preparando a Noé y a su descendencia para que le den valor a la sangre. Porque esa sangre, hermanos, esa sangre más tarde e incluso en este tiempo era ofrecida sobre el altar como pago por los pecados. La sangre de la expiación. Ya antes, hermanos, ya antes del diluvio, el culto a Dios consistía en sacrificios de animales. Y ahora Dios despierta el corazón de Noé para decirle que la sangre es tan preciosa, tan valiosa, que es lo que Dios escogió para ser dada como pago por los pecados de su pueblo, de Noé y de su descendencia. Y naturalmente esto apunta a una razón escatológica, a futuro, ¿verdad? Está apuntando a esto que hemos participado en esta tarde, de la Santa Cena. Esto es un símbolo, pero apuntaba a esa realidad que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Todo esto apuntaba ya para el sacrificio de Cristo, hermanos. El sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La sangre preciosa del Hijo de Dios que sería derramada sobre la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de su pueblo. A eso apuntaban ya esos sacrificios. Y Dios quería poner en valor el valor de la sangre. ¿Cuánto no más la sangre de su Hijo unigénito? La tercera ordenanza que encontramos que está relacionada con esta segunda que acabamos de mencionar es cuando vemos que Dios establece la pena de muerte para todo aquel que le quitase la vida a un ser humano. Ahora Dios establece la pena de muerte. Es Dios quien la establece. En los versículos 5 al 7. Escucha bien. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. La prohibición de la sangre en la segunda ordenanza prepara el camino para esta tercera, que es la institución de la pena de muerte. Dios había dicho que en la sangre estaba la vida, y ahora Él le dice a Noé que va a demandar la sangre humana que fuese derramada. Eso quiere decir que Dios iba a pedir cuentas. Yo os voy a responsabilizar de esto, os voy a pedir cuentas con todo aquel que derramare sangre humana. Y Dios lo repite 3 veces en el versículo 5. Voy a requerir 3 veces en el versículo 5 para enfatizar la seriedad de aquello que está haciendo. Esa demanda sería hecha sobre los animales y sobre los hombres. Como dice el verso 5, o sea, todo animal que hiriere y matase a un hombre debería ser muerto.
Fíjate qué caso más particular encontramos aquí en Éxodo capítulo 21, versículo 28. Dice allí, fíjate qué ejemplo pone Moisés. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero ahora escucha, pero si el buey fuera ya acorneador de hace tiempo, de tiempo atrás, o sea, un buey que ya era propenso, y a su dueño se le hubiera notificado, oye, mira, fulano, que tu buey acorneó a fulano y a mengano allí en el campo. Ten cuenta de él, átalo, enciérralo, no lo dejes suelto, que es un buey peligroso. Ese hombre estaba avisado de que tenía un buey acorneador. ¿Qué pasaba si ese hombre, después de avisarle, ese buey volvía a cornear a alguien y lo mataba? Escucha. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado, pero en este caso también morirá su dueño. ¿Qué te parece? Estas leyes son modernas. Yo esto lo aplico hoy en día. Tú tienes un perro que es una raza peligrosa y vas paseando por la calle y un día ves que le muerde a una persona y lo dejas, no le pones bozal y lo vuelves a seguir sacando a la calle y otro día viene, ya no es que muerde a una persona, la puede llegar a matar. Como aquí hemos tenido muchos casos en Galicia, por cierto. Personas mayores indefensas se abalanzan sobre ellas estos perros peligrosos y la matan. La matan. El castigo para estas personas es más grave sabiendo que tienen un perro peligroso. En este caso estamos hablando de un buey. Los judíos no solían tener perros, eran animales inmundos para ellos. Pero hoy en día tenemos muchos perros y algunos son peligrosos y hay leyes específicas que están sacadas de aquí. Ten cuidado con tu perro si es peligroso, sácalo con bozal, sácalo con una correa, no lo lleves de cualquier manera. Es un peligro. Así que el dueño legal del buey también sufriría las consecuencias después de haberle advertido. Oye, sabes que tienes un buey peligroso, oye, ten cuidado. Si vuelve a correr a otra persona y la mata, el buey va a morir, pero tú también vas a morir, porque tú eres responsable de ese buey. ¿Entendéis la implicación? El animal y la persona cuando fueren advertidas. En el caso tan evidente, sin embargo, vemos que Moisés aquí no está dando todavía todas las explicaciones. Esto va increciendo. Poco a poco, Moisés va trayendo más información acerca de este tema. Debemos recordar que Génesis es parte de 5 libros que forman el Pentateuco, en donde la verdadera religión va siendo revelada poco a poco. Todo de golpe sería... Ya nos cuesta aquí, llevamos aquí con 5 capítulos, con 8 días, ya estamos en el capítulo 9, llevamos como 4 o 5 meses. Imagínate lo que hay en Génesis para poder explicar y entender. Más adelante va a quedar claro, y el propio texto podemos inferir, lo que Dios está diciendo que va a castigar es el asesinato premeditado. Es el asesino, es el homicidio. No se está refiriendo aquí a las muertes accidentales. Alguien que de repente, sin querer, sin saber, sin tenerlo planeado, sin tener nada en contra de aquella persona, y por algún accidente, acaba siendo responsable de la vida de una persona. Y también queda claro, hermanos, que no está hablando aquí de aquellas muertes en legítima defensa, tampoco. Porque todos esos casos van a ser regulados más adelante en la ley de Moisés. Entonces la expresión no matarás, que va a formar parte de esos 10 mandamientos, en realidad está diciendo no asesinarás, porque la misma ley que dice no matarás es la misma ley que dice que si un ladrón es sorprendido entrando en tu casa y tú te defiendes y le das muerte, tú eres inocente. Eres inocente. Él entró en tu casa, tú te defendiste, tenías a tu mujer y a tus niños en la cama. Cuidado, hay un peligro ahí. Entonces el dueño de la casa que lo hirió no es responsable de la muerte del ladrón. Y me estoy acordando ahora de un caso que hubo hace poco aquí en nuestro país. Un anciano que le entraron a robar en su casa de noche y tenía a su mujer y no sé si tenía alguien más en casa. Y el hombre pues se defendió como pudo, un hombre mayor, y le disparó a la persona cuando huía. Y lo mató. Bueno, las que le hicieron. Al final lo indultaron. Pero fíjate, este principio está implícito en la Biblia hace 5.000 años. Y las leyes de hoy en día que tenemos, muchas están, si no la mayoría de ellas, están sacadas de la Biblia. Este es el principio de la legítima defensa. Y también se establecen penas menores para aquel que termina matando a alguien por accidente. La ley de Moisés va a determinar y va a regular y establecer todo esto.
Entonces aquí es evidente, hermanos, que se está refiriendo al asesinato, al homicidio. Dice el versículo 6, capítulo 9, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Lo que tenemos aquí, hermanos, es la ley de la justicia retributiva. La justicia retributiva, sobre la cual hablaremos dentro de poco. Pero antes no, lo voy a dejar aquí ya porque veo que ya hoy es tarde entre la Santa Cena y esto lo hemos alargado un poco más. Lo vamos a dejar aquí, que es un tema muy interesante. Lo vamos a dejar aquí en este punto. La justicia retributiva y las razones que hay. Y luego la última ordenanza para el domingo que viene y las aplicaciones. Amén. Vamos a dejar aquí entonces el mensaje en esta hora.